Un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sean bienvenidos a este sermón en el 15º domingo del tiempo de Pentecostés. Quiero dar un cordial saludo de hermandad a cada uno de ustedes, mis hermanos de la Iglesia Luterana Cristo, como también nosotros como Iglesia Luterana Cristo saludamos a cada sembrador y grupo sembrador de parte de la Academia Cristo. Pertenecemos a Iglesia Cristo Wels Internacional. Es el sínodo que nos representa a todos en Latinoamérica y creemos y confesamos que solamente somos salvos por la obra de Cristo. Tenemos el compañerismo con todos aquellos que tenemos la misma fe usando la ley y el Evangelio. Por eso es una bendición estar aquí con ustedes y confiando siempre en la gracia de Dios. El texto que vamos a meditar está tomado del Antiguo Testamento, del libro de Deuteronomio, el capítulo 4, los versículos del 1 al 2, y luego pasamos a leer los versículos del 6 al 8. Así nos dice la palabra de Dios. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Guardarlos, pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se pongan cómodos. Estimados amigos, hermanos en Cristo Jesús, este pasaje de Deuteronomio nos hace centrar en el tema cómo el Espíritu Santo hace que seamos un pueblo sabio y entendido. Son muy bonitos los desfiles militares. Es la atracción para muchos en un día especial cuando el país está celebrando el Día de la Independencia. Estos desfiles militares se usan por dos motivos. El primero, como lo acabo de mencionar, celebrando la independencia del país y cómo hubieron hombres que tomaron las armas para poder ser independientes y liberarnos de aquellos que por mucho tiempo tuvieron el poder de nuestros países. El otro motivo por el cual se hacen esos desfiles militares es para mostrar a los países vecinos qué clase de armamento se posee, para que ellos piensen dos veces antes de querer meterse con este país o con nuestro país. Las fuerzas militares, cuando entienden el propósito, que es servir al pueblo y no a dictadores o gobernantes que se creen exclusivos, pues están cumpliendo ese deber que Dios les comisionó de cuidar a los ciudadanos de su país, cumpliendo así el cuarto mandamiento, donde Dios usa las autoridades para mantener el orden y la tranquilidad dentro de una nación. Cuando estamos estudiando la dogmática, aprendemos que usted y yo pertenecemos a dos reinos, y al pertenecer a dos reinos, es decir, al país donde nosotros somos, y también pertenecemos al reino de los cielos, es interesante que usted y yo podamos entender
que el reino de los cielos está por encima de cualquier reino de este mundo. Porque el rey, quien es Dios, es el gobernante que está por encima de todos y es quien pone y quita a los gobernantes del mundo. Los ciudadanos de este reino, es decir, los creyentes, en otras palabras, usted y yo, que pertenecemos a este reino únicamente por la obra del Espíritu Santo, Él mismo nos ha hecho un pueblo sabio y entendido. Y esto siempre realmente está muy conectado a la palabra de Dios, ya que la verdadera sabiduría viene de las Escrituras. Pero tenemos esta pregunta: ¿cómo es nuestra relación actualmente con la palabra de Dios? El tercer mandamiento nos enseña que santificar el día de reposo significa el deber y temer y amar a Dios para no despreciar la predicación de su palabra, sino respetarla piadosamente, escucharla y aprenderla con gusto. Aquí es donde necesitamos notar qué es la palabra de Dios. La misma Escritura nos enseña esto, y cuando leemos el libro de Proverbios, el capítulo 30, versículos 5 y 6, nos dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Qué nos dice este pasaje? La palabra de Dios es limpia, es decir, no tiene errores en su mensaje. Hoy en día, lastimosamente, ha habido un crecimiento de personas que quieren imponer ciertas versiones de la Biblia porque les parece que es la única que está muy fiel a los idiomas originales. Pero lo que muchos desconocen es que no importa cuál sea esa traducción que se tenga, hablando de traducciones cristianas, porque lo que importa es la interpretación del mensaje que se hace, esa interpretación que está plasmada, que es el mensaje único de Dios. Y es aquí donde necesitamos de la sabiduría del Espíritu Santo. ¿Y esto por qué? Porque de nada vale tener una traducción donde se ha tomado los originales y traducido palabra por palabra, pero se predica o se interpreta diferente a lo que Dios dice. Es así como pecamos contra el tercer mandamiento al dar un sentido contrario a lo que dice la Escritura, y así como escuchamos hoy en Marcos, que es la lectura del Evangelio, invalidando la palabra de Dios, y en el versículo 13 del capítulo 7 nos dice: y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Es increíble, mis amigos y hermanos en Cristo Jesús, cómo la enseñanza más interpretada es el tema de la salvación. Por ejemplo, la Iglesia de Roma tiene sus propias versiones de la Escritura, y de allí ellos hacen su justificación para hablar de la salvación por medio de las obras. Pero encontramos el otro lado de las iglesias reformadas, que usan la mayoría de ellos la versión que usamos todos en Latinoamérica, Reina Valera 1960, pero también interpretan la Escritura de manera muy diferente. Ellos hablan que hay que dejar de hacer cosas para ser salvos. Sin embargo, usted y yo también pecamos contra el tercer mandamiento al ir en contra de las palabras que Moisés dijo en el mensaje de hoy, inspirado por el Espíritu Santo. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. No solo se añade y se disminuye a la palabra de Dios interpretando mal la Escritura, usando la razón de manera magisterial para poder hablar de ella. También nosotros ignoramos las Escrituras cuando
pecamos. Cuando nosotros hacemos las cosas que van en contra de la voluntad de Dios, de sus mandamientos. Volvemos a escuchar lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el pasaje de Marcos para el día de hoy. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Cada vez que usted y yo damos prioridad al pecado, estamos invalidando, estamos ensuciando la palabra de Dios. Cada pecado que cometemos es realmente una interpretación diferente que damos a las Escrituras porque cambiamos el no, porque los mandamientos son muy claros y dicen no, y usted y yo al pecar lo cambiamos por el sí. Dios nos muestra claramente cómo nosotros debemos vivir. Pero nuestra carne pecaminosa sencillamente se excusa diciendo somos pecadores y siempre vamos a pecar. Y eso es una excusa que viene dentro del viejo hombre para no dejarse guiar, no dejarnos guiar por lo que dice la palabra de Dios. Es por esto, mis queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús, que usted y yo merecemos no ir al cielo. Merecemos ser condenados en el infierno por pecar contra el primer mandamiento, por ir siempre en contra de la esencia del verdadero Dios. Una de las cosas que usted y yo hoy necesitamos confesar seriamente es que hemos invalidado la palabra de Dios con nuestros pensamientos, palabras y obras pecaminosas. Y nosotros cada vez que vemos los mandamientos nos damos cuenta de nuestra imposibilidad de poder salvarnos cumpliendo esos mandamientos. Es decir, no podemos salvarnos por nuestras propias obras. Es por esto que hoy damos gracias a Dios por enviar a Jesucristo. Él vino a este mundo a cumplir toda la palabra de Dios en su plenitud. Nuestro Salvador nunca dio una interpretación a la Biblia, a su parecer, porque Él mismo es la palabra de Dios, porque Él mismo vivió bajo ella perfectamente. Nuestro Señor nunca añadió ni quitó nada a la palabra de Dios. Por esto, San Pedro, que vivió con Él todos estos 3 años y lo conoció en su intimidad e inspirado por el Espíritu Santo, escribió en su primera carta, capítulo 2, versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Usted y yo reconocemos que somos mentirosos al cambiar el sentido de la palabra de Dios en nuestras vidas, pero Jesús nunca mintió. Él habló perfectamente la verdad por amor a usted, por amor a mí, y es por esto que hoy vivimos la dicha del perdón. Mis hermanos, amigos en Cristo, Jesús no solamente cumplió la palabra de Dios perfectamente al predicarla, sino que también la cumplió cuando fue a la cruz. Esta misma escritura nos dice a través del profeta Isaías, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 5. Vemos cómo todo el Nuevo Testamento relata el sufrimiento y la muerte de Jesús. Ese castigo que Él recibió como un vil criminal para que usted y yo fuéramos librados del castigo eterno. Este sacrificio de Jesús es nuestra paz. Ya no somos enemigos del Padre en los cielos, porque Jesús, al morir por nuestros pecados, nos dio lo que más necesitamos, la vida y salvación. Es así, mis queridos hermanos y amigos en Cristo Jesús, que conectados con la fe en Jesús,
podemos entender el propósito de la palabra de Dios y cómo el Espíritu Santo nos guía a través de ella, y así nos enseña el catecismo, una vez más, el tercer mandamiento, que vamos a temer, llamar a Dios para no despreciar la predicación y su palabra, sino respetarla piadosamente, escucharla y aprenderla con gusto. Es un buen propósito desde hoy, mis hermanos. Dejemos que sea ella la que nos guíe. Dejemos que sea el Espíritu Santo quien nos use como sal y luz en este mundo. Porque Dios muestra en nosotros su poder por medio de la palabra. En medio de la tentación, sabemos que la oración nos fortalece. Vamos a pedirle a Dios que se cumpla lo que oramos en el Padre Nuestro. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. De esta manera, usted y yo vamos a usar los mandamientos como guía y no podemos jugar con ese perdón, con esa salvación que se nos ha dado abusando de la gracia, puesto que sabemos que cuando olvidamos el amor de Dios, olvidamos vivir en agradecimiento, pues esta salvación se puede perder. Es ahí donde encontramos el sentido de poder leer la Biblia y encontrar cómo identificarnos con el pueblo de Israel, porque él también sirve para nuestro ejemplo. Al estar conectados con la palabra de Dios, al ser un pueblo sabio y entendido, al ver los mandamientos de nuestro Dios. Y San Pablo escribió esto acerca de Israel, acerca de usted y yo. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar, que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esto lo podemos leer en 1 Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 4. ¿Y cuál es esa roca espiritual que los seguía? Esa roca era Cristo. Es por esto que hoy damos gracias a nuestro Dios por todos los beneficios espirituales que usted y yo tenemos a ser un pueblo sabio y entendido. Damos gracias porque nos dio padres cristianos que nos hablaron de Jesús, porque nosotros como padres llevamos a nuestros hijos también a Jesús, así como nuestros padres nos llevaron al bautismo, nosotros hemos traído a los niños al bautismo. Demos gracias a Dios porque tenemos un lugar donde adorar, pero también nosotros adoramos a Dios desde nuestra habitación, al abrir la Biblia, al orar, para que el Espíritu Santo siga viviendo en nosotros, y pedimos que nunca se aparte de nosotros. Por eso, mis hermanos, hoy damos gracias a Dios que Él tiene que ver con todo lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual, y esto solo depende de Dios. Y Él nos ha dado esa misma palabra para estar conectados con Él en este mundo. Y esto es lo que llamamos la armadura de Dios. Porque esta armadura de Dios, que es su poder a través de la palabra, nos mantiene alejados, se mantiene combatiendo. Ese es el ejército que muestra sus armas frente al pecado, frente al mundo, frente a Satanás. Por esto, tomad toda armadura de Dios, para que usted y yo podamos resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno,
y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mi oración, que sigamos siendo un pueblo entendido y sabio, conectados y guiados con esta misma palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor de los cielos, gracias te damos por bendecirnos con tu palabra, con tu amor, por darnos la fe en la obra que Cristo hizo por nosotros. Damos gracias por el techo, la comida, el vestido, porque tú mantienes nuestras vidas conectadas contigo. Te presentamos a nuestro hermano, profesor Andrés Salmartín. Ayúdale, Señor, en sus dolencias físicas. También a nuestra hermana Socorro, a Mariano, a Yoli Vargas. También te presentamos a Nelly, la mamá de Ana Ortiz. Oramos también por el papá de Piedad, el papá de Marianela en Chile, la mamá de las hermanas Agudelo. Y también ponemos en tus manos la recuperación de este amigo de la casa, Miguel, que es de la iglesia de Inglaterra, para que le bendigas, le fortalezcas, que pueda pronto recuperar su salud. También, Señor de los cielos, oramos por aquellos que se han desviado de la palabra, interpretándola no como tú mandas. También oramos por los que se han apartado de la fe para que vuelvan a este caminar, y ponemos en tus manos nuestras vidas, para que el Espíritu Santo nos siga guiando y fortaleciendo en cada momento. Damos gracias por todas las bendiciones que nos das, no solamente espirituales, sino también materiales. Bendice el Ministerio de Academia Cristo para que muchos otros puedan seguir llevando el mensaje de salvación. Igualmente a nuestro sínodo, Iglesia Cristo Huelsa Internacional, para que siga creciendo con el poder de tu Evangelio. Y bendice esta semana que estamos empezando, para que podamos adorar y glorificar tu nombre. También te presentamos nuestros países, para que tengamos la libertad de seguir teniendo esta fe y reuniéndonos a través de tu palabra, y que cada día sigamos creciendo y seamos fortalecidos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, amigos en Cristo Jesús, Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.